¿Es pecado la depresión? Ese es nuestro tema. La respuesta es que podemos asegurar puntualmente, rotundamente, que la depresión en sí misma no es pecado. El pecado se genera en las respuestas o acciones que tomamos cuando estamos en una situación de tristeza o de depresión. Hay quienes maldicen, hay quienes agreden, hay quienes hacen muchas cosas. Por consiguiente, la depresión en sí misma no es pecado. Algunos cristianos afirman que un cristiano, así como usted, como yo, nunca debemos o podemos deprimirnos, a menos de que el cristiano esté en pecado. Esto tampoco es verdad del todo. No necesariamente alguien que se deprime es porque cometió algún pecado o está en pecado, no. Por ejemplo, Elías se deprimió por el temor que le embargó el que una mujer lo amenazara que le iba a quitar la vida. Moisés se deprimió, se puso mal porque el pueblo de Israel no hacía caso a la palabra de Dios. Jeremías le pasó igual, Jonás y muchos otros hombres en la Biblia. Y era gente que no estaba en pecado. Algunos de ellos transgredieron algunas cosas, algunos preceptos de Dios, pero en la depresión en sí misma no estaban cometiendo un pecado. Ahora, hay una verdad que debemos de tomar en cuenta, que no cabe la menor duda de que el ser humano ha sido afectado en todo su ser, espíritu, alma, emociones y en su cuerpo por razón del pecado. De ahí se derivaron enfermedades del cuerpo que nos quitan la vida, o la misma vejez, pero también hay que estar conscientes de que puede haber en algunas personas desequilibrios psíquicos que no tienen que ver con pecado, ¿sí? Es decir, que personas pueden tener deficiencias, por ejemplo, en el cerebro, de producir ciertos químicos que se requieren para que el cuerpo tenga equilibrio, ¿sí? Por consiguiente, es importante entenderlo, que hay personas que sí están enfermas, tienen enfermedades de tipo mental. Cuando decimos de tipo mental, no estamos diciendo que están locas, ¿no? Porque luego a veces, está loca. No. Cuando hay fanatismo religioso, también se daña a las personas que se deprimen por causas físicas, ¿sí? Es un extremo decir cosas como: te falta fe si vas a ver al doctor. Es un extremo, ese es un fanatismo religioso. Jesús mismo dijo: los enfermos no necesitan sino de doctor, avalando que pues necesitamos la medicina que Dios de alguna manera permitió que se desarrollara para la protección y la cura de nuestro cuerpo. Hay otros que dicen que es pecado en sí mismo ir al doctor. Pues ¿cómo va a ser pecado? Entonces son exageraciones y son extremos y que rayan en el fanatismo religioso. No. Necesitamos ser muy entendidos para darnos cuenta que hay muchas cosas que dañan el ser humano, la psique humana, la conducta humana, aunque fundamentalmente el problema de los seres humanos es el pecado. No tenemos la menor duda. Hay quienes pueden tener severas crisis de depresión por algún problema fisiológico. En estos casos, fíjese,
No está peleada la fe cristiana con que una persona o aún un cristiano que tenga este tipo de situaciones médicas, pues acuda a un tratamiento médico, profesional, ¿sí? Cuando algún cristiano o alguien cristiano o no cristiano no puede salir de una profunda depresión, hay que considerar la posibilidad de que tenga algún desequilibrio que tiene que ser tratado con los profesionales de la salud. Recuerdo haber tratado el caso de una familia que hablaban conmigo, me expresaban el problema que tenían con uno de sus hijos, un jovencito, que pues estaba allí presente cuando me estaban ellos comentando, y el niño así, la carita triste, así cabizbajo, y es que pues él siempre está triste, no tiene amigos, no quiere ir a la escuela. Oigan, ¿y físicamente estás sano? No, pues sí, está sano. Y cuando yo hablaba con el niño, interactuaba y con los papás, sin duda que fue el Espíritu Santo, tuve un impulso del Espíritu Santo, y yo miraba al niño y yo tuve pues esto es espiritual, ¿no? Nosotros los cristianos entendemos cuando decimos, tuve un sentir de parte de Dios, ¿no? Entonces yo le dije, ¿sabe una cosa? Les dije al matrimonio, les voy a pedir un favor, lleven al niño a que le hagan un chequeo médico, que lo revisen. Y no, pero él está bien. No, pero háganlo. Y ellos obedientes lo hicieron. Y al tiempo me comentaron que efectivamente salió a la luz de que él tenía problemas se deprimía el muchachito de una manera inexplicable, porque el matrimonio es sólido, el matrimonio es pues caminan en el Señor, pero el niño entraba en profunda depresión, y descubrieron que algunos químicos que el cerebro genera para su buen equilibrio no los estaba produciendo en las cantidades suficientes, por eso de ahí su depresión. Bueno, el niño fue tratado, el jovencito fue tratado, y hasta donde yo sé, hasta el día de hoy está bien. O sea, elevó sus niveles y está en una buena calidad de vida. Entonces, ¿es pecado la depresión? No es pecado. Sin embargo, es bueno también precisar que sí hay ocasiones en las cuales un cristiano puede entrar en una depresión profunda por haber pecado. Sin duda. Vamos a ver un caso en la Biblia. Hay muchos, pero vamos a ver nada más dos. Uno es el caso del rey David. David era un hombre emocionalmente estable, ¿sí? Pero un día se enroló en un pecado, transgrediendo mandamientos de Dios. Él cometió un grave pecado. Él se vio involucrado en una relación de adulterio, pues con una mujer. No era su esposa, era la esposa de otro hombre, uno de sus soldados. Y en esa relación ilícita quedó embarazada. Y él, confundido, trató de tapar su pecado y mandó traer al soldado, al esposo de la mujer, Betsabé se llamaba. Lo hizo traer del campo de batalla para que estuviera en casa y estuviera con su esposa, y así disimular que el bebé era del marido. Sin embargo, aquel hombre no quiso entrar a su casa. Dijo, no, estamos en batalla, estamos en guerra. Entonces lo que hizo David fue ponerlo al frente de la batalla para que los flecheros, pues, o sea, lo mandó como carne de cañón. De ahí viene la expresión. ¿Ha visto las películas que salen los primeros soldados? Pues esos son los que, carne de cañón, o sea, los primeros que caen, y lo puso al frente de la batalla y lo mataron, murió en la batalla. Bueno,
Todo eso que David hizo ofendió a Dios. Dios no estaba nada contento, porque Dios sabe que cuando cometemos cosas así vamos a sufrir, y Dios no quiere que nosotros suframos. No quiere vernos como nos ponemos cuando pecamos. El asunto que hizo David fue, o el asunto que se le complicó más y que entró en una profunda depresión, fue que él tardó aproximadamente un año en solucionar ese pecado con Dios. Y él trató de esconder ese pecado, soportando el remordimiento de su conciencia, la condenación que su alma, que su espíritu sin duda sentía, la culpabilidad de haber hecho lo que hizo. Y esto provocó que se hundiera en una profunda depresión. En este caso, la depresión sí fue por causa del pecado. Y quiero pensar que la gran mayoría, o muchas, un buen porcentaje de los episodios de depresión en los cuales los cristianos aún entramos, es por causa de haber pecado y no haber confesado nuestros pecados a Dios y habernos apartado. No los confesamos, permanecemos en ellos, los tratamos de cubrir, y nuestra conciencia no nos deja tranquilos. La paz de Dios se va, el gozo se aleja, se entra en esa depresión. Y David en ese lapso escribió el Salmo 32, versículo 3. Y miren lo que dijo: mientras callé, o sea, cayó en cuanto a la confesión de su pecado, que lo tenía en ese momento en una depresión real. Mientras callé, mientras guardé silencio, se envejecieron mis huesos. Cuando los huesos se envejecen, duelen, ¿no? Es decir, que él pudo manifestar dolencias en su cuerpo por causa del pecado, que produce enfermedades muchas veces, en otras no siempre. Sigue diciendo David: en mi gemir todo el día. Fíjate cómo tuvo episodios en los cuales todo el día estaba en ese dolor, en ese gemir, porque su pecado no le había robado la paz y el gozo de la salvación. Versículo 4: porque de día y de noche, esto habla de algo que era continuo, permanente, se agravó sobre mí tu mano. O eso que en el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado. ¿Sí? Entonces él sentía que esa convicción que el Espíritu Santo le estaba poniendo en su espíritu de su pecado, pues se agravó, pero no lo confesaba y lo trataba de guardar. Y luego añadió al final del versículo 4: se volvió mi verdor en sequedades de verano. No hay nada más hermoso que ver el campo verde. ¿A cuántos les gusta ver el campo verde? Los valles, los árboles verdes, qué hermoso. Pero salga en este tiempo al campo. Yo acabo de salir el viernes pasado, fui a un pueblo aquí cercano. Está todo seco. No es muy agradable. Todas las ramas están así, los arbustos, el pasto amarillo. No hay muchas flores en el campo. Y así se vuelve una vida como la de David en este momento, que su verdor que él tenía, su brillantez, como una flor radiante, se había secado por causa del pecado, y esto lo metió en una profunda depresión. Pero un día llegó un profeta de parte de Dios y le dijo: mira, Dios sabe lo que hiciste. Y lo reprendió el profeta, y él se vio descubierto. Y cansado un día ya cansado, no pudo más, deprimido y triste, abatido hasta el suelo, buscó la paz de Dios otra vez en su corazón, buscó la paz de su alma. ¿Cuál era la solución? Confesar su pecado. Y de allí surgió el Salmo 51, que es un salmo. Cuando esté en su casa en una meditación, léalo completo, Salmo 51.
Este salmo ha traído tanto verdor a los corazones secos, ha traído tanta esperanza, tanta confianza en Dios, ha devuelto la paz a infinidad de cristianos que por alguna razón se deslizaron, cometieron pecados, tenían la conciencia de pecado, pero no lo confesaban. Pero al encontrarse con este salmo, Dios, por medio del Espíritu Santo, los impulsó a beber de nuevo las aguas que refrescan y que riegan ese campo seco, y le volvió el gozo de su salvación. Vamos a leer algunos versículos del Salmo 51. Él comienza en ese profundo valle de depresión y al fin se decide por confesar su pecado. Y dice: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, de tus bondades, borra mis rebeliones. He sido rebelde, me he rebelado contra tu palabra, me he rebelado a tu voluntad, y eso me tiene en este hoyo de depresión. Versículo 2: lávame más y más de mi maldad. Fíjese esta palabra, lávame, se entiende, eso es metafórico, es obvio, pero se entiende cuando lavamos la ropa, pues la ropa se limpia, ¿no? Queda limpia, se talla, se limpia y la suciedad se va. Entonces dice David: lávame más y más. La idea es como restregar, límpiame más y más de mi maldad. Reconozco que la maldad me ha envuelto el corazón, mi vida, mis acciones, y límpiame, le dice, de mi pecado. En el versículo 3, David hace algo muy importante que es preciso que nosotros pongamos atención a lo que hizo David, que estaba reconociendo ese profundo valle de depresión por causa de pecado. Aquí sí. Y dice en el versículo 3, aquí está el punto: porque yo reconozco mis rebeliones. Lean con atención: yo reconozco mis rebeliones. Ya no le puedo echar la culpa a nadie. No debo de echarle la culpa a nadie de mis acciones. Tengo que hacerme responsable de lo que yo hice. Porque vivió casi un año, quizás echándole la culpa a todo mundo por lo que había hecho. Y somos expertos en acusar a los demás y justificarnos, echándole la culpa a otros de lo que nosotros hacemos. Mientras que una persona, sea cristiana o no sea cristiana, pero hablando a los cristianos, no confiese su pecado, no reconozca, como David lo está diciendo aquí, yo reconozco mis rebeliones, mientras no lo reconozca, va a seguir en ese valle profundo de depresión. Y va a estar buscando el abrazo de todo mundo y va a seguir igual. Y por más que cante y que diga y que cite versículos y aún diga: ay, este versículo me bendice, pero si no confiesa su pecado, va a seguir igual. Si no confiesas tu pecado y te apartas, vas a seguir igual. Pero malas noticias, puede empeorar. David nada más aguantó un año y no sé cuánto puedas aguantar tú, pero es algo que consume horriblemente los sentimientos de una persona, el alma, el espíritu de una persona, y obviamente se refleja en enfermedades del cuerpo, que vas al médico y te hacen estudios de todos y dicen: no, es que no tiene nada, pero es que son lo que llaman los médicos enfermedades psicosomáticas que se originan acá y que a ti te duele todo, pero médicamente no tienes nada. ¿Sí saben de lo que hablo? Entonces David dice: yo reconozco mis rebeliones, yo no puedo evadirlo, reconozco. Y luego añade: y mi pecado está siempre delante de ti. Es decir,
los pecados que David cometió estaban delante de Dios siempre, mientras no los confesaba. Ahí estaban. Dios miraba su pecado y atrás a David, y el pecado nubla la vista de Dios de verte a ti porque está entre tú y Dios. Dice, y mi pecado estaba delante de ti y me secaba y me secaba y me hundía cada vez más. Sin embargo, reconozco, Señor, reconozco mis rebeliones. Y luego el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. Eso es muy importante hacerlo, porque es contra Dios de facto que pecamos. Cuando pecamos es directamente, en primer lugar, contra Dios. También pecamos en contra del prójimo. Pecamos de pensamiento, palabra y también de omisión, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice que es pecado. Entonces David dice, contra ti solo he pecado. Así como el hijo pródigo cuando se fue del hogar, ¿recuerdan la historia? Que fue y desperdició todos los bienes, la herencia, y un momento de malo, de depresión, de tristeza, de haberse dado cuenta el error que había cometido con sus hechos. De pronto dice que volvió en sí y dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces miren, pecamos contra el cielo, o sea, contra Dios, y contra el prójimo, contra la esposa, contra los hijos, contra los padres. Entonces, la raíz fundamental de nuestros males, de nuestros pesares y depresiones, en ocasiones tiene que ver con el pecado, como es en este caso. Así es que cada uno de nosotros vaya recibiendo lo que considera que Dios, a través de su palabra, está ministrándole en esta enseñanza. En el versículo 51:8 dice, hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué le dice hazme oír gozo y alegría? Porque había perdido el gozo, la alegría. Uno de los rasgos distintivos del recién convertido, acuérdense cuando recién se entregó a Cristo, ¿cuál fue? El gozo. Había un gozo que quería compartirle a todo mundo. Había una alegría. Usted despertaba y parecía una rosa llena del rocío de la mañana, con un color maravilloso. Había esa paz, esa alegría, pero el pecado roba el gozo y la alegría de Dios. ¿Qué es lo que precisamente David está diciendo? Hazme oír gozo y alegría, porque ya no lo tengo. Y se recrearán los huesos que has abatido. Dice el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Una vez platicando con una hermana que es psicóloga y un hermano, bueno, es un matrimonio en sí, los dos son psicólogos. Me decía, fíjese pastor que nosotros donde trabajamos para el gobierno y atendemos gente que trabaja para el gobierno. Y me decían, fíjese que con lo que nosotros hemos aprendido de cristianos y con lo que sabemos de psiquiatría y de psicología, dice, fíjese que nosotros hablamos con los que necesitan la atención psicológica o psiquiátrica y les presentamos la palabra de Dios y los llevamos al punto de que reconozcan sus maldades, porque todo mundo se excusa. Todo mundo se excusa. Y yo les he dicho esto, vayan a la penal, pregúntenle a los presos qué hicieron y todos son inocentes. Todos dicen, por culpa de aquel lo maté, por culpa de aquel esto, porque me provocó pero nadie es culpable. Entonces, estos hermanos me decían, pastor, no cabe duda que la mejor terapia
que un ser humano puede recibir, que lo levanta de manera notable, es saber que Dios puede y quiere perdonar todos sus pecados y sus maldades. Mira, el saber que cuando tú llegaste a Cristo y fuiste lavado con su sangre y tus pecados fueron perdonados, te levantó, ¿sí o no? Hubo una transformación, un despertar a la vida espiritual y hacia Dios, que sentías que lo amabas con todo el corazón. Por eso David, bueno, podemos decir que Jesús, Dios es el psicólogo de los psicólogos, ¿o no? Él nos hizo. ¿Quién mejor que Él sabe cómo funcionamos? Él es el psiquiatra de todos los psiquiatras, es el papá de todos. En el versículo 10, David, después de confesar sus pecados y decir borra mis rebeliones y creer que Dios lo estaba haciendo al confesar su pecado, le hace una petición, le dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio. Un corazón que deje la venganza a un lado, el resentimiento, la amargura, el odio, el enojo. Limpia mi corazón. ¿Recuerdan que Jesús dijo: bienaventurados los limpios de corazón? Porque ellos verán a Dios. No solo en aquel día o algún día lo veremos cara a cara, sino lo verán obrar alrededor de sus circunstancias. Lo verán con ojos espirituales, cómo obra a su favor en la vida cotidiana. Por eso David le dice: Señor, limpia mi corazón. Y esa debe ser una oración continua de nosotros los cristianos. Señor, no quiero sentir esto, limpia mi corazón. Él lo va a hacer. Pero hay que reconocer, hay que clamar y reconocer nuestros pecados y recibir el perdón de Dios, y tú te vas a ir dando cuenta cómo tu vida vuelve a reverdecer. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto, correcto, que haga tu voluntad dentro de mí. ¿Cuántos quieren esto? Ahí está. Número 1, reconoce tus pecados, confiésale tus pecados, recibe el perdón de tus pecados y pídele al Señor que te dé un corazón limpio, que Él te limpie y que te dé un espíritu recto. Y así es como vas a ir creciendo en los caminos del Señor, y cada día te vas a parecer más a Cristo. Y luego en el versículo 11 continúa David orando y dice: no me eches de delante de ti. Él tenía esa sensación de que Dios lo hacía a un lado, que Dios lo desechaba, pero Dios no desecha para siempre. Nosotros somos los que tenemos esa percepción mientras no confesamos ni reconocemos nuestros pecados. Y Él le dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él tenía sensaciones de vacío espiritual. No quites de mí tu Santo Espíritu. Miren, en el Antiguo Testamento solamente los reyes, los profetas y los sacerdotes eran aquellos en los que el Espíritu Santo reposaba de manera permanente. El pueblo en general no. Sin embargo, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo viene a nosotros a ser morada. Jesús dijo: yo me voy a ir, pero les voy a enviar otro consolador. ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual vivirá en ustedes y permanecerá en ustedes. Pero el pecado nos hace tener esas sensaciones de que se me va, se me sale, y luego que se me viene, y luego que se me... No. Ahí está. Pablo dijo en una de sus cartas: no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellado. Es decir, esa persona del Espíritu Santo que vive en nosotros se entristece cuando mentimos, cuando engañamos, cuando ofendemos, y tenemos esa sensación de vacío y decimos cosas como: ay, ya se me fue. Esa sensación tenía David, que era un rey.
No, ahí estaba el Espíritu y era por el Espíritu que él estaba clamando esto. En el versículo 12 dice David: devuélveme el gozo de tu salvación. Ya había perdido el gozo, la alegría. Qué maravilloso es el gozo del Señor, ¿sí o no? Fíjate, Pablo hablaba mucho del gozo del Señor. Jesús habló de su gozo que iba a permanecer en los que creyeran en él. Pero ese gozo nos es robado cuando el pecado nos atrapa. Y se agudiza la situación cuando no lo confesamos. Y se agudiza más cuando no lo reconocemos. Que ese pecado está delante de Dios y está obstruyendo la relación. Devuélveme, le dijo, el gozo de tu salvación. Hoy soy un hombre triste, soy un hombre apagado, seco, y espíritu noble me sustente. Versículo 13: entonces, y solo entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y miren el resultado de bendición para otros, y los pecadores se convertirán a ti. O sea, fíjate hasta dónde se extiende la bendición cuando tú y yo reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, cuando confesamos, porque nos vuelve el gozo de la salvación, volvemos a ese primer amor, y tú puedes enseñar a otros para que se conviertan a Dios. Eso es maravilloso. Luego en el versículo 14 ya claramente dice: líbrame de homicidios, oh Dios, porque había mandado a la muerte a uno de sus soldados. Líbrame, Señor, el pecado me cegó, no me justifico, lo reconozco, pero líbrame, Señor. No quiero yo ser un asesino. Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Y en el versículo 17 termina diciendo una verdad que delante de Dios siempre está ahí. Al corazón contrito, o sea, que tiene convicción de pecado y lo confiesa y se humilla, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, para reconocer nuestro pecado tenemos que tener convicción. Constricción se refiere a esa tristeza, pero que según Dios, que nos lleva al arrepentimiento. Y como consecuencia a la limpieza de nuestras maldades, de nuestros pecados. Y ese corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En el Salmo 32, versículo 1, David continúa y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz, dichoso, bienaventurado aquella persona, aquel ser humano cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada. Ahí está el psicólogo de psicólogos, el psiquiatra de psiquiatras, llevándonos a la solución para salir de esas profundas depresiones que muchos cristianos experimentan cuando se dejan atrapar por el pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. O sea, ya le borra sus pecados, ahora sí que borrón y cuenta nueva, y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, el corazón sufre una transformación, se vuelve más sincero, ¿entienden? Más abierto delante de Dios. O sea, es para nuestro beneficio. Por eso dice: dichosos, felices, bienaventurados aquellos a quienes Dios no los inculpa de iniquidad y cuyo pecado ha sido cubierto y en cuyo espíritu no hay engaño. Ha habido una transformación y hacia allá es donde Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Otro ejemplo en la Biblia de cómo el pecado nos puede conducir a la tristeza y a una profunda tristeza que puede caer en la depresión, ¿sí?
En el ámbito médico no puedo meterme porque no soy médico, ¿verdad? Les mencioné que hay desequilibrios y traumas psicológicos que afectan a mucha gente, cristianos y no cristianos, pero esos deben de ser tratados por los médicos. Pero en lo espiritual sí tengo autoridad para enseñar lo que estoy enseñando, porque ahí está en la Biblia. Y en este caso, esta es mi labor. Cuando Jesús fue negado por Pedro, Pedro pecó. Esto lo hizo entrar en una profunda tristeza. Se sintió como, quién sabe cómo se ha de haber sentido. Yo más o menos trato de imaginarme como el peor, como el traicionero, como el peor. Vamos a leer rápido, Lucas 22:54. Voy a leerlo en la versión en lenguaje actual. Prenden a Jesús ahí en el huerto de Getsemaní y de ahí partimos la lectura. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes. Acuérdense que cuando lo agarraron todos corrieron, dice en otros de los evangelios. Aquí dice, Pedro lo siguió desde lejos. No se sabe a qué distancia, pero me imagino que más de 50 metros no ha de haber sido. O sea, huyeron, pero él algo le llamaba, algo como queriendo hacer algo. De hecho lo intentó. ¿Se acuerdan que sacó la espada y le cortó la oreja a uno de ellos? Jesús le dijo, no, así no, guarda la espada. Entonces cuando ya lo agarran, todos corren y Pedro lo va siguiendo de lejos. Estaba confundido, estaba impactado. Cosas que nos pueden suceder a nosotros. Dice el versículo 55, allí en medio del patio del palacio habían encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también se sentó con ellos. En aquel tiempo solían usar capas y se podían cubrir un poco el rostro y pues, ¿quién es? ¿Quién sabe? Yo me lo imagino así, se cubrió y se sentó con ellos, con los que estaban condenando a Jesús. Versículo 56, en eso una sirvienta vio a Pedro sentado junto al fuego, como que las llamas iluminaron su rostro y lo reconoció. Y mirándolo fijamente dijo, este también andaba con Jesús, este es uno de ellos, yo lo vi. Versículo 57, Pedro lo negó y dijo, mujer, yo ni siquiera lo conozco. Miren, cualquiera de nosotros, en un momento de presión, en un momento como el de Pedro, de confusión, podemos pecar, podemos fallar. El problema no es fallar, sino cómo enfrentas el error de haber fallado. Porque somos seres humanos propensos a fallar. La Biblia dice, no hay un solo justo, no hay hombre en la tierra que nunca peque. Todos pecamos porque nacemos ya con la naturaleza inclinada hacia la maldad. Ese no es tanto el problema, sino el problema es qué vamos a hacer o cómo vamos a responder cuando fallamos. ¿Lo vamos a guardar el pecado, la maldad, o lo vamos a confesar a Dios? Ese es el punto. Entonces él dijo, mujer, ni siquiera lo conozco. Versículo 58, al poco rato, no pasó mucho, un hombre lo vio y dijo, tú también eres de los seguidores de Jesús. Yo te conozco, sé que andabas con ellos, hasta demonios sacaste, qué sé yo. Pedro contestó, no hombre, no lo soy, no, yo no soy ese que tú dices. Volvió a negarlo la segunda vez. 59, como una hora después, otro hombre insistió. Fíjense cómo era conocido, porque fueron 3 personas distintas. Otro hombre dijo, yo estoy seguro de que este era uno de sus seguidores, pues también es de Galilea. Pedro contestó, hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. En la Reina Valera dice que él maldijo. Algunos, yo me inclino a decir que eso de maldición, de maldecir, no fueron palabras groseras, sino de negación que lo conocía.
Porque decir otra cosa que Dios no es o negarlo es como mal decir, hablar mal. Ahora, ¿qué sucedió? En el versículo 60, hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. No había terminado Pedro de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. En ese momento, aquí es donde quiero que pongan mucha atención. Porque Jesús le había dicho que lo iban a crucificar y Pedro dijo, no, yo doy mi vida por ti. Dijo, mira Pedro, no confíes tanto en ti, en pocas palabras, ¿no? Confía en mí, en Dios. No, yo soy acá el Juan Camaney. Yo soy el superhombre, ¿verdad? El capitán, no sé qué. Y Jesús, que sabe el futuro y todo, también lo permitió para enseñarle. Entonces le dice, mira Pedro, tranquilo. No, que yo, mira, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, tú vas a ver que no. O sea, no confíes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos, encomienda a Él tu día, tus caminos, tus negocios, tu familia, y va a funcionar mejor, te lo aseguro. Entonces dice que el gallo cantó, versículo 61, y aquí quiero que pongan atención. En ese momento, justo cuando el gallo canta, después de que Pedro lo negó 3 veces, Jesús se volvió. Me gusta esta traducción porque plasma como más vívido el momento, lo cual me comprueba de que no era muy lejos la distancia. Han de haber sido entre 30, 20, 25 metros, qué sé yo. Dice que Jesús se volvió y miró a Pedro. Sus miradas se cruzaron o se encontraron. Ahora, ¿cómo lo miró Jesús? Así como cuando tú miras al que te cae mal, así con ojos de que lo quieres fundir. No, porque no es igual que tú, ni que yo. Porque el lenguaje corporal, el cuerpo también tiene un lenguaje. Las miradas tienen un lenguaje. Las muecas, las sonrisas. Fíjate, una sonrisa puede ser bien sincera, así como de simpatía, y una sonrisa así de, me los vas a pagar. No, qué horribles somos, ¿a poco no? No, así hablando en plata pura. Somos seres, la verdad, despreciables. Sin embargo, para Dios que nos creó, nos ve diferentes. Por eso quiere ver a Cristo formado en nosotros. Y esa mirada no era de condenación, estoy convencido que no. Era una mirada que es la misma con la que te mira a ti cuando fallas, como cuando me mira a mí cuando me equivoco. Una mirada llena de compasión, de paciencia, una mirada tierna que no ha cambiado, hermanos. La misma mirada
que recibió Pedro es la misma con la que te mira a ti. Porque mira la reacción de Pedro. Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Ahora fíjate lo que le pasó a Pedro. 62. Pedro salió de aquel lugar. Yo imagino que salió a paso veloz o corriendo, no lo sé, y se puso a llorar. Y el texto dice: con mucha tristeza, con mucho remordimiento, con mucho cargo de conciencia. ¿Cómo es posible que lo negué? Tanto bien que me hizo y en lo que he terminado. ¿Cuánto necesitamos al Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto necesitamos mirar a los ojos todos los días al Señor? Porque Él nos mira y su mirada es la misma. Nos quiere llevar a un arrepentimiento, como fue el caso de Pedro. Nada más que esa mucha tristeza que dice el texto, sin duda que se sintió el ser más despreciable, con una convicción de haberle fallado al Señor, con un cargo de conciencia espantoso. Sin embargo, no lo hundió en la depresión, sino que fue precisamente esa mirada que le trajo convicción de su error garrafal, que al arrepentirse lo levantó. De allí que David dijo: bienaventurado aquel cuya transgresión, aquel al cual Dios no inculpa de iniquidad, aquel que le son borrados sus pecados, porque es cuando Dios nos levanta. Ahora, voy a tocar un punto a continuación que es muy complejo, no es fácil de tratar, es incluso muy controversial entre los cristianos o dentro del cristianismo, y es el tema del suicidio. Porque hay quienes se quitan la vida cuando están en profunda depresión. Pero el tema es amplio, pero voy a dar nada más algunos puntos que considero propios para esta enseñanza. Miren, la Biblia registra por lo menos 6 casos de personas que se quitaron la vida, se suicidaron por distintas razones. El primer caso de un suicida que la Biblia menciona es el de un hombre llamado Abimelec. ¿Quién era este hombre? Bueno, no vamos a leer todo, nada más un texto, pero en el libro de los Jueces, ahí se ve que Abimelec era un hombre malo, era un hombre sanguinario, era un asesino que no le importaba despojar ni quitarle la vida a quien sea. Era desalmado, un hombre malo, para que usted entienda. Hubo un momento en que pues había guerra. Siempre en esos tiempos bíblicos había mucha guerra con las tribus aledañas, y aunque este hombre Abimelec pertenecía al pueblo de Dios, era un hombre sanguinario. Y en una de esas guerras, dice el libro de los Jueces que una mujer X, no dice el nombre, agarró una piedra, no sé, para defenderse allí y la lanzó. ¿Y qué creen? Que le da en la cabeza a este hombre llamado Abimelec. Le fracturó el cráneo. ¡Pum! Cayó, ¡paz! El golpazo, y medio que perdió el conocimiento. Pero miren lo que sucedió. Jueces 9:54. Cuando le cae la piedra, le fractura el cráneo porque cayó, estaba mal. Dice, rápidamente, dice aquí el texto, llamó a Abimelec a su ayudante de armas y le dijo: saca tu espada y mátame. Si nos quedamos ahí, la lectura, si nos quedamos hasta ahí en ese punto, la idea no es transmitida como debiera, porque hay una razón que la analizamos y dices: ay, no inventes. Le dice a su escudero: saca tu espada y mátame, traspásame. Y luego añade: no quiero que se diga que una mujer me mató. Qué vergonzoso que un hombre como yo, un macho mexicano.
En la guerra una señora agarra una piedrita y me la lanza y me tumbó y aquí estoy, ya no puedo levantarme, estoy mal. Bueno, se asume que le fracturó el cráneo. Si una piedrita así chiquita te puede causar mucho daño, imagínate, se entiende que era una piedra de buen tamaño. Y dice, no quiero ser avergonzado y que digan, Abimelech lo mató una señora. O sea, el tipo le daba, fíjate el orgullo que se cargaba este asesino. No pudo ser de hombre a hombre, fue una señora que aventó una piedrita y me cayó a mí. Y no puedo permitir semejante vergüenza. Fíjate nada más qué tontera de razonamiento, qué manera tan torpe de razonar para no ser avergonzado. Hay mucha gente que llega a esos extremos. Es que me da vergüenza esto, es que ya no puedo, es que lo que me hicieron, es que ya mira cómo vivo, ya para qué vivo, y se quitan la vida. Increíble, ¿no? Ahí está un ejemplo. Entonces su ayudante, ¿qué hizo? Le clavó la espada y Abimelech murió. El segundo caso es de un hombre más conocido, era el rey Saúl. Sabemos que era un hombre celoso, era un hombre envidioso, era un hombre, y era del pueblo de Dios, pero no trataba sus asuntos delante de Dios y los guardaba. Ese es el punto. Él odiaba a David, le tenía muchos celos, era un hombre ególatra, era un hombre soberbio. Un día hubo una batalla con los filisteos y matan a 3 de sus hijos. Entre esos estaba Jonatán, el más destacado, uno de los personajes más destacados de la Biblia, porque se ve que era un hombre pues íntegro, derecho, y en esa batalla mueren sus 3 hijos. En esa misma batalla él resulta herido. Se entiende que al grado de ya no poder combatir. Y al verse en esa condición, miren lo que hizo, 1 de Samuel 31:4 en la versión en lenguaje actual. Entonces Saúl le dijo a su escudero: saca tu espada y mátame, le dijo. Hazlo antes de que vengan estos extranjeros idólatras. Yo no voy a permitir que un idólatra me tome mi vida. ¿Qué es eso? Fíjate nada más las condiciones. Hay gente así. Prefiero quitarme la vida. Qué irracional. Estos no estaban desquiciados mentales, ni tenían defectos ni problemas psíquicos en sí. Eran cosas de pecado, eran gente mala, sanguinaria, que no confesaba a Dios sus pecados. Y ese es el punto con nosotros, hermanos, que sí hay un peligro de que termines mal si no confiesas tus pecados y Dios te devuelve el verdor de un árbol que da su fruto en su tiempo. Sigo leyendo. Hazlo antes que vengan estos extranjeros idólatras, de lo contrario se burlarán de mí. Ahí está. No quiero que se burlen de mí y me rematarán. Pero miren la reacción. Pero su escudero tenía tanto miedo que no se atrevió a matarlo. Entonces, ¿qué sucedió? Saúl tomó su espada, la cacha de la espada, la apoyó en el suelo y se echó sobre la espada. Qué forma de morir. Se quitó él mismo la vida. Sí. Bueno, no se imaginen, está muy desagradable la escena. Pero apoya la espada y se lanza y es traspasado. Y ahí queda el rey Saúl. Qué manera tan impresionante y tan más triste de acabar los días, ¿no creen? ¿Todo por qué? Puro orgullo. Que no se burlen, que yo soy el mero mero y que no sé cuánto y que nadie me quiere y que estás así, piensas así, hablas así, porque sin duda o es probable que haya pecados que están delante de Dios y no los has confesado. Y estás ahí. Y hay un riesgo, hermanos, créanmelo. El siguiente caso es el mismo escudero de Saúl. En el capítulo 31, versículo 5, sigue inmediato, dice: al ver muerto a Saúl, o sea el escudero, también el escudero se echó sobre su espada y se mató. Aquí vemos
a un discípulo siguiendo el ejemplo de su maestro. De ahí que todo padre de familia debe ser de ejemplo a sus hijos. Toda madre debe ser ejemplo. Todo maestro en las escuelas deben de ser ejemplo. Todo ministro del evangelio debe ser ejemplo. Porque la gente tiende a imitar, desgraciadamente imitan más lo malo que lo bueno. Y ya no tengo rey, ya no tengo nada, pues yo también ahí voy. Y se quita la vida de manera tan terrible. ¿Qué forma de terminar la vida? Otro caso es el de un hombre llamado Aitofel. ¿Quién era este hombre? Miren, David tenía varios hijos. Uno de ellos se llamaba Absalón, ¿se acuerdan? Bueno, este Absalón no salió con el corazón noble como el de David. Este era rebelde. Dice la Biblia que hay una versión que dice que era guapísimo. O sea, era un hombre muy, muy atractivo. Tenía una cabellera así bien rizada y era un hombre que lo miraban e impresionaba. Y luego hay mujeres que se dejan impresionar así muy frívolamente. No, pues el tipo siempre andaba acá muy... Bueno, él un día dijo: yo quiero ser rey. O sea, no se esperó para heredar el reino ni siquiera. Además había otros arriba de él o antes de él. Y se rebeló contra su padre Absalón. Y Aitofel lo apoyó. Le digo: sí, tú eres el más guapo, tú eres el mejor, sí, yo te apoyo. Y se nombró rey, se autoproclamó rey. Le dio un golpe de estado a su padre. Era un traicionero. Qué horrible ser traicionado, y más por un hijo. Es de los eventos más difíciles que un ser humano puede enfrentar, la traición de alguien, y más cercano al cual amas. Bueno, este tal Aitofel, que apoyó a Absalón, hubo un momento en que siguió aconsejando a Absalón y a los israelitas que apoyaban a Absalón, pero no le hicieron caso. Y miren lo que sucedió. Segundo de Samuel 17:23, versión Palabra de Dios para Todos. Al ver a Aitofel que los israelitas no habían seguido su consejo, o sea, como decían: no, bueno, lo que dijiste antes estaba bien, pero no queremos oírte. Al ver que no habían seguido su consejo, fíjense lo que hizo: calladito, ensilló un asno, dice, y se fue a su pueblo natal. Fíjense su proceder, pongan atención. Después de dejar en orden todos sus asuntos, pagó la luz, el teléfono, dejó su testamento, arregló todos sus asuntos bien. Después de dejar en orden sus asuntos familiares, se ahorcó. Pero ¿cuál fue la razón? Porque ya no sirvo para nada, ya nadie me hace caso. ¿Para qué estoy en este mundo? Mucha gente piensa así. Eso no es más que un orgullo que te puede destruir. Fue y se ahorcó y murió y fue sepultado en la tumba de su padre. ¿Notan las maneras de morir tan tristes? Bueno, está el caso de otro hombre llamado Zimri. ¿Quién era Zimri? Era un comandante del ejército de Israel. Él, para llegar a sentarse en el trono de Israel, asesinó al rey que estaba en ese momento. Se llamaba Ela, así se llamaba él. Pero obviamente se hizo toda una revuelta. Defendieron pues ese reinado. Se vio acorralado por los que estaban del lado del rey que él había asesinado. Era un asesino. Miren lo que hizo. Primera de Reyes 16:18. Al ver Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, se encerró y prendió fuego a la casa consigo dentro. Qué horrible, hermano. ¿Te puedes imaginar? Selló las ventanas, las puertas, luego prendió fuego para morir quemado.
O sea, ¿por qué llegan a ese grado? Era un asesino. Nunca, y era del pueblo de Dios, decía que era del pueblo de Dios, pero asesinó, despojó, todo a mansalva. Nunca confesó, nunca reconoció. Era un hombre vacío, seco. Y cuando vio sus aspiraciones truncadas, se quemó él mismo. Qué horrible, hermanos. Ahora quiero que vean el versículo 19. Así murió este hombre por los pecados que había cometido. ¿A dónde lo llevaron sus pecados no confesados? Al suicidio, hermanos. Al suicidio, y de una manera espantosa, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en el pecado que éste cometió al hacer pecar a Israel. O sea, no solamente era despiadado, siguió los pecados de otros y los demás, influyó en otros para que también pecaran. Con razón Jesús dijo: hay de aquel que haga tropezar a uno de los que me siguen. Más le vale que se amarre una piedra de molino que pesaba más de 500 kilos y se tire al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños que me siguen. Y finalmente, Judas pues es el personaje bíblico más famoso que cometió suicidio. Todos conocemos la historia. Traicionó a Jesús, su ambición lo llevó a ese punto de pedir una recompensa para traicionar a Jesús. Le entregan 30 monedas de plata, que era mucho dinero en ese tiempo. Y dice Mateo 27:3: entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, o sea Jesús, de pronto sucede algo. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Noten que su confesión no es con Dios, es con los hombres. Les está diciendo a los sacerdotes, a los corruptos de ese tiempo. Entró en un remordimiento tan profundo de ver que un inocente, él sabía que Jesús era inocente. Entonces reacciona. Aquí dice arrepentido, pero ese arrepentimiento no es el arrepentimiento de Pedro que lo hizo volver a su relación con el Señor, porque aquí se ve el resultado. Fíjate, los dos sin duda sintieron depresión, pero en el caso de Pedro, él se levantó y se agarró de esa mirada de Jesús llena de compasión y aceptó el perdón y se levantó y llegó a ser el apóstol Pedro. Pero Judas no. Judas, dice el versículo 4, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. En estos casos de suicidio en la Biblia, quiero hacer algo puntual. Necesitamos notar con claridad que estos 6 casos de suicidio en la Biblia todos eran hombres sanguinarios que pertenecían al pueblo de Dios. Eran hombres traicioneros, eran ambiciosos, eran codiciosos, eran perversos, eran asesinos, eran pecadores empedernidos sin temor de Dios. Esto es importante subrayarlo, porque quienes cometieron suicidio en la Biblia, estos rasgos eran muy notorios, nunca confesaban y terminaron quitándose la vida ellos solos. Esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque en estos últimos tiempos, ya hablando aquí con nosotros, aquí en el siglo XXI, últimamente, de 5 años para acá, ha cobrado auge una enseñanza
dentro del cristianismo y que las redes sociales se han encargado de difundir, ha surgido una enseñanza que es sumamente peligrosa. Algunos maestros cristianos están diciendo cosas perversas respecto a que ¿qué sucede con un cristiano que se suicida? Hace 5 o 6 años aproximadamente atrás hubo un evento donde había varios miles de personas, había varios predicadores. Hubo una sesión como una mesa redonda donde los presentes hacían preguntas a los pastores, los maestros de la Biblia. Entonces uno de los asistentes le hizo una pregunta a un pastor que pues es reconocido y lo tienen en alta estima, y le preguntaron la siguiente pregunta: ¿qué pasa con un cristiano que se suicida? Y este pastor, sin medir consecuencias de la diversa audiencia que tenía allí, contestó sin miramiento alguno lo siguiente. Dijo: se va derecho al cielo. Gente que estaba allí presencial en esa conferencia, había buena cantidad de pastores y miembros de las iglesias en general, se levantaron en señal de desaprobación de tal afirmación tan absurda, tan falta de sabiduría, soltarla así. No pasa nada. Nuestra salvación en Jesús está segura. Hagas lo que hagas, te pegas, te suicidas, te vas derechito al cielo. Muchos de ellos se levantaron y se salieron. Ahora, yo en lo personal, yo quiero decirles esto a ustedes en esta mañana. Es muy importante. Yo quiero resaltar lo siguiente. Escuchen: ninguno de los hombres de Dios que vemos en la Biblia que se deprimieron profundamente, aún algunos de ellos desearon morir en ese momento. Algunos también le pidieron a Dios: quítanos la vida, Señor. ¿Se acuerdan? Ya vimos algunos, como Elías, Jonás, etcétera. Sin embargo, ninguno de esos hombres de Dios jamás de los jamases intentaron siquiera ni insinuaron nada acerca de quitarse la vida por su propia mano. Pero aquellos que no confesaron sus pecados, como los ya mencionados, asesinos, perversos, mentirosos, traidores, esos tomaron su vida en sus manos. Entonces, ¿cómo se puede decir a una audiencia que quién sabe cómo andan con el Señor? Decir: no, pues ¿sabes qué? ¿Te sientes mal? ¿Y qué pasa si me suicido? Pues no te pasa nada, te vas derechito con el Señor. Wow. Yo estoy convencido, porque pues no lo veo en la Biblia, que ni Job, un hombre que verdaderamente padeció, y yo creo que ninguno de nosotros se puede igualar a Job en su sufrimiento, que lo metió en sí dijo cosas, pero nunca intentó quitarse la vida. Tampoco Moisés. Este pueblo ya, Señor, mejor, a ver, pásame la espada, Aarón. No, ni por aquí, ni Elías, ni Jonás, tampoco David, ni Pedro. Ninguno de estos hombres hicieron un intento así, ni siquiera insinuaron. Miren, hermanos, escúchenme bien, cristianos. Yo prefiero equivocarme 1,000,000 de veces y decirles: ¿saben una cosa? Si te quitas la vida, te vas a ir al infierno. Me preferiría equivocarme si este fuera el caso, de decirles: ¿sabes qué? Si te quitas la vida y tomas tu vida en tus manos, te vas a ir al infierno, que decir: no, pues no pasa nada y te vas al cielo. Prefiero 1,000,000 de veces equivocarme. Porque si alguien, o eventualmente, porque esto es controversial, yo lo sé y no tengo tiempo para hablar un poco más de esto, quizá en otra ocasión, porque es probable que algunos, al escuchar una aseveración así, y no es probable, así ha sucedido, hermanos. Yo he conocido casos de primera mano
de gente que estaba en depresión. Oyeron lo que dijo este pastor famoso y se quitaron la vida. De ese acontecimiento de hace 5 o 6 años a la fecha, hay una serie de suicidios de pastores, incluso de gente en las iglesias. No, pues ya me voy con el Señor. ¿Para qué estoy aquí si la vida? Mira nomás cómo está la pandemia, y luego esto y luego lo otro, no tengo trabajo. Mejor, Señor, ya me voy contigo. ¿Saben una cosa, cristianos? Los únicos que tomaron su vida eran hombres que nunca confesaron sus pecados. De ahí la importancia de que los reconozcas. ¿Me explico? Espero haberme explicado. De que los confieses, porque te puede arrastrar. Bueno, yo sé que hay una pregunta que es legítima. La pregunta es esta: ¿y qué con un cristiano que sí tiene perturbación mental? O sea, sí tiene desajustes psicológicos, enfermedad natural, y esto lo mete en una profunda depresión y no está en sus 5 sentidos. ¿Y qué pasa con alguien así que finalmente en un arrebato o en un momento terrible se quita la vida? ¿Saben cuál es mi respuesta? Mi respuesta es la siguiente: ese es un terreno que no me compete a mí. Yo no puedo invadir ese terreno que solamente a Dios le compete, por obvias razones. Pues yo, ¿cómo voy a decir si se va al cielo o se va al infierno a alguien que no está en sus facultades? ¿Me estoy explicando? Estoy hablando a ustedes que no se ven mal, pero que quizás siguen con sus cosas no confesadas. Ese es el riesgo que se corre. Lo que sí puedo yo decir es que un verdadero cristiano puede caer en una depresión. Eso sí, estoy consciente. Incluso una depresión profunda. Un verdadero cristiano puede experimentar eso como cualquier ser humano. Puede incluso desear la muerte, pero jamás intentará quitarse la vida. Jamás. Miren lo que dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 14. Nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Lean el versículo 15. Todo aquel que odia a su hermano es ¿qué? Homicida. Homicida es aquel que arrebata la vida de otro ser humano. Y el que se autoarrebata la vida que no le pertenece, porque como dijo Job, refiriéndose a sus hijos que habían muerto, Jehová dio, Jehová quitó. Jehová Dios da la vida, solo Dios la puede quitar. Nosotros por ninguna justificación podemos hacerlo, porque caemos en el rasgo de homicidas. Yo sé que algunos lo van a justificar, yo entiendo esto, lo he estudiado por años. Y van a decir, no, pero pues es que, y argumentan. Pero miren lo que dice: todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida, y ahí entra el suicida, lo quieran o no, lo aceptan o no, porque un homicida es el que quita la vida, y un suicida es el que quita una vida, su propia vida. Y sabéis, que es lo que muchos quieren ignorar, sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Yo prefiero creer lo que dice la Biblia que lo que dicen los maestros, porque nos podemos equivocar, pero hay de equivocaciones a equivocaciones. Finalmente, hermanos, Pablo, sin duda, un hombre que fue apedreado, perseguido, naufragó, lo quisieron matar quién sabe cuántas veces, lo apedrearon,
Pablo fue un hombre que sin duda tenía suficientes razones para en algún momento terminar con su vida, porque muchos lo han hecho. Sin embargo, no lo hizo. Pero ¿por qué Elías no se quitó la vida? ¿Pero por qué Job no se quitó la vida? ¿Y por qué Abraham, cuando iba a ver que sacrificar a su hijo, pues mejor me mato yo? ¿Por qué no? Ningún hombre ni mujer como los que menciona la Biblia, ni siquiera insinuaron, ni intentaron siquiera quitarse la vida. ¿Y por qué esos otros 6 sí? ¿Y por qué Pablo no? Teniendo razones suficientes. Por muchísimo menos, mucha gente se quita la vida de lo que el apóstol Pablo vivió. Es más, Pablo ni siquiera avaló un eventual suicidio de un cristiano, mucho menos insinuó la opción para un cristiano de salir por la puerta falsa del suicidio, y mucho menos asegurar o enseñar que el que se quita la vida se va al cielo. Para nada. Termino leyendo 2 Corintios 4:7 y dice así: cuando Dios nos dio la buena noticia, o sea, el evangelio, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. O sea, él decía: yo soy como una vasija, y lo que depositó, eso es lo valioso del evangelio. Ahora, ¿en qué consiste el evangelio? ¿En un evangelio con la opción de muerte o de vida? Pregunto. Pues de vida. Bueno, continúo. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios. El mensaje de Dios es tan poderoso que puede sacar a la persona más deprimida del hoyo más profundo, como a Job, como a Elías, como a Jonás, como a Pablo, como a Pedro. Ese mensaje es poderoso. No creo que haya opción de que ese mensaje se haya rebajado su poder para tener la opción: pues me encierro en mi cuarto, prendo fuego, agarro un cuchillo y me tiro sobre él, agarro una pistola y me tiro un balazo. Pero para nada. ¿En qué mente cristiana cabe eso, hermanos? Bueno, al menos Casa de Oración reprueba esa enseñanza. No coincidimos con ella, porque lo que me dice la Biblia es otra cosa, y Pablo lo está diciendo. La buena noticia, el poder, tiene un poder, es el mensaje de Dios, no es de nosotros, que somos tan frágiles como el barro, pero el mensaje tiene poder. Dice el versículo 8: por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. O sea, en otra parte dice que sí se entristecía, pero no al grado de decir: ya, Timoteo, traspásame con la espada. No inventen. ¿De dónde? Entonces dice: sí, tenemos muchas dificultades, pero no nos desanimamos al grado de ya no tengo esperanza. No, tenemos preocupaciones, sí, tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, y cómo sufrieron la persecución, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo, y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Qué vida tan difícil, hermanos. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida. Él dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Jamás puede producir en la vida de un creyente o de un cristiano, el quitarse la vida. Y si alguien lo logra, es porque era como un Zimri, como un Aitofel, como un Saúl, como un Judas, que traicionaron, mintieron, asesinaron, pero nunca confesaron sus pecados y nunca salieron de ese hoyo de la depresión y decidieron terminar con su vida. No, hermanos, eso no es para nosotros. Reprobamos ese mensaje.
Creemos que el Evangelio es vida, da vida. ¿Quién no ha tenido esos tiempos difíciles? Todos. Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha levantado con su palabra? A ver, digan amén o no digan. Yo he tenido momentos difíciles, pero jamás por acá, no, encuentro mucha palabra de Dios que me levanta, que me da ánimos para continuar. Y cuando leo la promesa de Apocalipsis, allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y se acabó. Pero aguanten, cristianos, como verdaderos cristianos, porque el que decide quitarse la vida y lo logra fue un apóstata, porque negó el poder de Dios, negó el poder del Evangelio y negó que Dios es fiel para perdonar sus pecados, y decidió tomar justicia por su propia mano, pero el fin es de perdición eterna. Había que decirlo y se dijo, como dicen por ahí. ¿Cuántos creen que el Evangelio es el poder de Dios para salvación? Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Y con tus manos levantadas en señal de rendición, reconoce tus pecados. Dile: Señor, sí he pecado, mi pecado está delante de ti. Reconozco mis rebeliones, Señor. Quiero salir de este hoyo, de este vacío. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Necesito tu paz que he perdido. Pero confieso mi rebeldía, confieso mis sentimientos malos, mis maldades, mis rebeliones, Señor. Bórralas. El apóstol Juan dijo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, confesamos nuestros pecados. No queremos atesorarlos.